Gracia y paz, amados santos. El pastor Pedro Saavedra les habla el número 10 de esta serie, Cristo Supremo y Centro de Todo. Tal vez la experiencia suya es la misma nuestra, que en los comienzos de nuestro caminar en la vida cristiana tuvimos un concepto equivocado de que Cristo y el Espíritu eran dos personas diferentes. Bueno, aclarando un poco esto, en cuanto a economía podemos verlo así, pero es preciso comprender que Cristo mismo es el Espíritu vivificante. Si usted tiene al Espíritu vivificante, usted tiene al Espíritu Santo, tiene a Cristo, porque el Espíritu es Cristo mismo. El Espíritu es la realidad de Cristo. Aparte del Espíritu Santo, usted no puede hallar a Cristo ni reunirse con Cristo. Aparte del Espíritu Santo no hay Cristo. Cristo es el Espíritu. Si queremos conectar a Cristo, tenemos que saber que Él es el Espíritu. Cristo como Espíritu mora en nuestro espíritu. Amados hermanos, ¿dónde está el Espíritu hoy? Algunos cristianos pueden pensar que saben mucho, que están muy preparados en las Escrituras y que conocen muchas doctrinas. Tal vez conocen la doctrina en cuanto a la Trinidad, la predestinación, la justificación por la fe, la santificación, pero todo eso no es más que un conocimiento objetivo. Ellos carecen del conocimiento verdadero, viviente, práctico y útil y subjetivo, que va más allá del intelecto. Muchos cristianos saben que Cristo es el pan de vida, que es el pan vivo, pero son muy pocos los que aceptan, o son muy pocos con los que tú puedes hablar y explicarles cómo tomar a Cristo como el pan de vida. Ellos saben que es el pan de vida, pero cómo tomarlo como el pan de vida en el diario vivir, ni siquiera quieren oír de eso. Si usted solo tiene el conocimiento de Cristo como el pan vivo, mas no sabe cómo experimentarlo, ¿de qué le sirve tal conocimiento? Tal vez sepa que Cristo es la vida, pero conoce la manera apropiada, real y práctica y viviente de experimentarlo como vida. Muchas veces lo que sabemos es simplemente algo que está en nuestro intelecto, según la letra, pero desconocemos la realidad de ello en nuestro espíritu de una manera viva, de una manera experiencial. Casi siempre conocemos las Escrituras solo según las enseñanzas teológicas tradicionales, y cuando nos acercamos a leer las Escrituras, esas enseñanzas teológicas que hemos aprendido son las que están ahí en nuestra mente y la leemos buscando algo que dé sustento a lo que ya está en nuestra mente. Pero no tenemos, amados, la experiencia personal y viviente, individual y práctica de las Escrituras. Ahora debemos regresar a aquella pregunta del inicio: ¿dónde está Cristo, el Espíritu Santo, hoy? La respuesta es que Cristo, quien es el Espíritu, está en nuestro espíritu, el espíritu humano. Afirmamos esto basándonos en Romanos 8:16, que dice que el Espíritu mismo da testimonio. Si usted tiene la versión de Reina y Valera, dice da testimonio a nuestro espíritu. La mejor traducción a esto: da testimonio juntamente con nuestro espíritu. Esto significa que el Espíritu Santo ciertamente está en nuestro espíritu. Ahí están los dos, el Espíritu Santo y nuestro espíritu. Él no puede dar testimonio con nuestro espíritu a menos que esté en nuestro espíritu. Además, cuando leemos 1 Corintios 6:17, dice allí: el que se une al Señor, un espíritu es con Él, o es un solo espíritu con Él. Somos un solo espíritu con el Señor, eso es un hecho. Si no tuviéramos espíritu, jamás podríamos ser un solo espíritu con el Señor. Pero alabado sea el Padre, porque tenemos un espíritu humano creado por Dios para ahora recibir al Espíritu Santo y hacernos uno con el Señor. En este espíritu, nuestro espíritu, es que somos uno con el Señor, porque el Señor mismo es el Espíritu. Estos dos espíritus se mezclan en un solo espíritu. Ahora nos queda claro que primeramente Cristo hoy es el espíritu vivificante, y en segundo lugar que este maravilloso espíritu está ahora en nuestro espíritu, el espíritu humano. Por tanto, experimentamos a Cristo de modo subjetivo,
aún al grado o en la medida que Él llega a ser uno con nosotros. Debemos percatarnos de la realidad de que nosotros y Cristo somos uno. Esto no debe ser simplemente una doctrina, sino una realidad, un hecho, una experiencia. No podemos pelear la batalla con nada que sea objetivo. No podemos, amados. Debemos tener algo que sea real, viviente y fuerte. Este es el Cristo vivo, el vivificante, quien es el Espíritu Santo que vive en nuestro espíritu. Tenemos que conocerlo como tal, subjetivamente, como aquel que mora. Muchos de nosotros hemos tenido la experiencia desde que fuimos salvos, que teníamos o tenemos desde aquella época un gran aprecio por la Biblia. Cada vez que la estudiábamos, ejecutábamos la mente y hacíamos todo lo posible por captar y aprender y entender las enseñanzas de las Escrituras. Pero cuanto más leíamos y la estudiábamos, más lejos estábamos de Cristo y más vacío nos sentíamos. La mente estaba llena, pero en realidad en el espíritu había un vacío. En aquel entonces nuestro estudio de las Escrituras no tenía nada que ver con Cristo de una manera subjetiva. Pero gloria a Dios, cuando vemos esto, podemos decir por la misericordia del Señor que tal vez ya cuando reflexionamos en la Biblia, tan solo un poco, nuestro espíritu tiene contacto con el viviente. Ahora vemos al viviente, nos encontramos con el viviente de una manera práctica. No podemos separar su palabra de él. Si no estamos en el espíritu, sino simplemente en nuestra mente, entonces cuando nos acercamos a la Biblia, la palabra escrita en blanco y negro se separará del viviente, quien es Cristo. Por tanto, tenemos que saber que Cristo el viviente, quien es el Espíritu, está en nuestro espíritu. Esto es una realidad y es un hecho. Cuando usted tiene contacto con la palabra escrita, debe tener en su espíritu el sentir de que se ha conectado, de que se ha contactado con la palabra viva. La palabra viva es la misma o es la esencia misma, la sustancia misma de la palabra escrita. Usted no puede separar la palabra escrita de la palabra viva. Solo podemos tener contacto con la palabra viva estando en nuestro espíritu, no ejercitando nuestra mente. Y esto es muy contrario a lo que la religión nos pone. Debemos aprender a conocer, a experimentar a Cristo en nuestro espíritu de una manera verdadera y sustanciosa. Esa tal vez puede convertirse en una oración cuando nos acercamos a las Escrituras. Si estamos en el espíritu, en nuestro espíritu humano, en nuestro propio espíritu, que ahora es un espíritu que se ha mezclado con el del Espíritu Santo, vamos a percibir que Cristo es el espíritu. Él nos está hablando, revelándonos algo, avivándonos, impartiéndose en nosotros. Él como espíritu dador de vida, como espíritu vivificante, vive en nosotros y continuamente busca la oportunidad de dar, de impartirse a nuestro ser para sellarnos consigo mismo y revelarse más y más y más a nosotros mientras va infundiéndose en todo nuestro ser. Es preciso, amados, que sepamos cómo ejercitar nuestro espíritu, ya que nuestro espíritu es como el interruptor. Esto no es una técnica. No estamos hablando de una técnica para encender un interruptor. Por ejemplo, la electricidad está instalada en su dormitorio, tal vez. Y ella allí puede cumplir diferentes propósitos o en su casa. Sin embargo, tenemos que saber dónde está el interruptor y cómo activarlo. Normalmente en las casas ya el cable entra ahí, pero en cada habitación hay un interruptor. Si no sabemos dónde está este interruptor, ni sabemos cómo activarlo, la electricidad que ya está no nos brindará ningún beneficio. Aún, hermano, cuando todo esté completamente instalado, todos los cuartos con esa electricidad, alabado sea el Señor, porque le maravilló su Espíritu Santo, quien es Cristo mismo, está instalado en nuestro espíritu. Y porque el Señor también nos ha revelado que nuestro espíritu es el interruptor. Ahora debemos preguntarnos, ¿cómo podremos ejercitar nuestro espíritu para activar ese interruptor espiritual? Amado, esto no es una técnica.
Queremos hablar de experiencia, pero vamos a hacerlo ya en el próximo audio. Vamos a venir sobre esto en el próximo audio. La gracia del Señor sea con vosotros.